Bueno, pero ¿quién va a estar a cargo de este tramo? Y es un placer volver a encontrarme en el aire con él. Es nuestro querido Juan Cruz Coronel, nuestro Juancho querido. Juan, ¿cómo andamos? Buen día en la mañana, ¿cómo andás? Nico, ¿cómo andás? Buen día a toda la audiencia. Bueno, un placer volver a encontrarnos. Claro, ya nos extrañaba un poco, ¿viste? Y se extraña la radio, ¿vio? Un montón, la verdad que... Bueno, esto... No me acuerdo de cuánto fue la última columna. Claro, hacía un montón que hicimos las columnas. Bueno, estábamos en el tema política. Estamos descansando de la política nosotros ahora. Bueno, usted no tanto, pero estamos descansando de la política. Yo no sé, ¿viste? Soy culpable, pero ahora vamos a descansar un poco. Vamos a distender, a hablar de otros temas. Me parece más adecuado. Perfecto. Bueno, ¿por qué el ritmo de la historia? Porque mira, a ver, yo estaba pensando cuando buscaba un nombre para la columna, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta de Maquiavelo, que dice que la historia es elíptica, ¿no? La historia al final siempre va y termina en algún punto repitiéndose. No es un círculo, no se repite tal cual, pero los procesos que uno va dándose cuenta que existen a lo largo del tiempo son bastante similares. Claro. Hay una frase un poco más coloquial que dice que la historia se repite primero como farsa y después como tragedia, ¿no? Pero bueno, va al mismo punto, ¿no? Que hay cuestiones que son similares, que hay coincidencias. Y pensando un poco también cuál era la idea que habíamos charlado para hacer este pequeño momento, ¿no? De tratar de ir enlazando momentos de la historia, de nuestra historia con nuestro presente, pensaba que el ritmo, digo, teniendo en cuenta, la historia se puede medir, ¿no? Como una cuestión es rítmica, ¿viste? Tiene sus momentos, tiene sus picos, tiene sus bajos, pero siempre es constante. ¿Saben cómo sería? Sería como un electrocardiograma. Yo pensaba exactamente en eso, en un electrocardiograma. Y también es un poco, la historia termina siendo la imagen de cómo es la salud de una nación, ¿no? Claro, tal cual. O sea, es el electrocardiograma de cómo se va desenvolviendo un país. ¿Vieron que cuando le hacen la ecografía a los bebés, dicen que el corazón les late muy rápido porque se está formando? Es cierto. Bueno, la historia al principio es convulsa, es trepidante, es vertiginosa porque está todo arrancando. Hablo en el momento de que una nación aparece. Después se estabiliza, ¿no? Algunos creen que después se va estancando de a poco, porque visto todos los imperios tienen su ascenso y después su caída. Claro. Con Argentina es complicado, ¿viste? Porque parece que nuestra historia está siempre en su pico histórico. Nunca necesita como tener intensidad la historia en Argentina. Siempre tuvo intensidad y uno es que agarra cualquier momento de nuestra historia y no se va a aburrir en la realidad. Y yo creo que en el futuro, cuando alguien agarre los periodos modernos que todavía no han sido estudiados como tal, va a decir: oh, abuelo, ¿qué estuviste haciendo? ¿Vos qué hacías en esa época? Claro, tal cual, exactamente. Bueno, ¿y cómo vamos a arrancar hoy? Me pareció muy correcto teniendo en cuenta cuáles fueron las fechas. Estamos en la primera semana de abril, ¿no? No podíamos arrancar sin tocar un tema que está directamente ligado a nuestro orgullo nacional y a una cuestión muy arraigada de la identidad argentina, que es la causa de Malvinas, ¿no? Es cierto. Y el enfoque que quería darle, más que nada, era salir un poco de contar históricamente, ¿no? Lo que pasó. Yo creo que todo el mundo lo sabe, sino irme directamente hacia algunas actitudes puntuales que podemos destacar en el concepto por parte de quienes lo protagonizaron, ¿no? Yo creo que en estos últimos años se ha dado un fenómeno muy interesante y muy necesario, que es la reivindicación de los veteranos de Malvinas, ¿no? Algo que Argentina les debía hace muchísimo tiempo y que de a poco se ha ido interiorizando. Yo creo que la distancia temporal ha logrado que nosotros de alguna manera empecemos a tomar un poco más de conciencia y ellos se sientan un poquito más reivindicados. Lo que a mí, como un estudioso del conflicto, como un amante, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la historia argentina, siempre me llamó la atención fue las historias de heroísmo que uno va encontrando
y siguen apareciendo. Uno dice, bueno, Malvinas fue. No, Malvinas es más, no es solamente una cosa, sino que son un montón de cosas ensambladas, ¿no? Nadie quiere aislarlo de su contexto, nadie quiere aislar de la situación que el país vivía en ese momento. Pero hay que entender que ahí había personas que en situaciones límites pueden cometer desde lo peor hasta lo mejor de sí mismas, ¿no? Claro. Entonces, a nosotros como personas que habitan el departamento de Rosario, nos toca muy de cerca Malvinas. ¿Por qué? Porque el hecho de que el desembarco se haya realizado un 2 de abril le da incluso el propio nombre a la operación. La Operación Rosario es en honor al Día de la Virgen del Rosario. Estamos hablando nada más y nada menos que la patrona de la tercera ciudad más importante de la Argentina. Creo que el Día de la Virgen del Rosario en realidad es el 31 de marzo, ¿no? Por ahí. Exacto. Bueno, pues pasa que la operación estaba planeada para el 31 de marzo, pero por cuestiones climáticas se pospuso 2-3 días. Pero el nombre, bueno, ya estaba asignado. Operación Rosario fue un desembarco anfibio. ¿Qué es un desembarco anfibio? Para el que no entiende. Es cuando soldados que van desde el mar atacan un punto en tierra. Van, desembarcan en una playa y se dedican a hacer sus cosas de soldado. Bien. La Operación Rosario la llevaron a cabo un grupo de operaciones conjuntas de la Armada y el Ejército. Estamos hablando de infantería de marina, incluyendo buses tácticos, y un regimiento de comandos del regimiento 25 del Ejército. La mejor de la mejor que teníamos en ese momento. 550 soldados, 150 efectivos preparados para lo que y lograron algo histórico. Porque tomar una posición como el archipiélago de Malvinas generalmente siempre va a llevar un coste humano, ¿no? Claro. Se espera combate, se esperaba una resistencia encarnizada, y lo que los elementos de las Fuerzas Armadas lograron fue neutralizar la posición enemiga sin una sola baja. Sin una sola baja del enemigo. Lo cual es aún más complicado, porque estas personas iban a realizar una toma de un objetivo enemigo y tenían la orden expresa de evitar muertos. Entonces, tenés que capturarlos y obligarlos a rendirse en el fragor de un combate, pero tratando de preservar sus vidas. Una cuestión diplomática, una cuestión política. Se consideraba que si ningún soldado británico moría, iba a ser más fácil una salida negociada antes de ir a un conflicto abierto. La verdad es que se logra. Los argentinos logramos tomar por sorpresa las posiciones de los Royal Marines, de los marinos de la Reina, y se rinden. No sin antes igualmente que suframos la primera baja de la guerra, que es el capitán Pedro Ezequino, que muere en realidad intentando lograr la rendición y capturando al gobernador para evitar que sus soldados sigan bajo la presión del fuego británico, ¿no? El tipo agarra, patea una puerta y entra a lo loco, y bueno, recibe una bala en el cuello. Sin embargo, esa acción hizo pensar a los británicos que estaban rodeados de un montón de soldados que les iban a seguir disparando, y se terminaron rindiendo. A eso vamos, a gestos, a cuestiones de valor. ¿Qué te lleva a decir voy a patear una puerta y entrar bajo el fuego enemigo? Solamente el estar movido por un sentimiento que supera muchas veces la simple condición de una persona común y corriente, sino estar movido más allá, por los grandes valores, ¿no?, que se habla que se fue fundada la nación. Hay distintas personas que se han ido destacando a lo largo del conflicto. Hubo muchas batallas. Lo tenés, por ejemplo, combates sangrientos como Monte Longdon, como Monte Tumbledon, la batalla de Playa de Ganso, tenés el combate de Monte Harriet, las acciones de la Fuerza Aérea Argentina en la bahía de San Carlos, un montón de hechos y episodios, pero me voy a quedar con 3 hechos puntuales y con 3 personas puntuales, por lo que significa lo que ellos hicieron, ¿no? Y lo que deberíamos aprender. El primero es el caso de Roberto Basilio Baruso. ¿Quién es Roberto Basilio Baruso? No sé si a alguno le suena el nombre. Era un cabo del ejército, ¿no?, correntino,
que combatió en las inmediaciones de Monte Jarry. Monte Jarry es una de las batallas más duras de la guerra, ¿no? Los británicos realizan la aproximación final a Puerto Argentino. Puerto Argentino, la capital de Malvinas, está rodeada por una serie de montes, ¿no? Y ahí es donde se van a desarrollar las principales operaciones de combate, ¿no? Tenías el Monte Harriet, tenías el Monte Templeton, tenías Monte London, ¿no? Vas a tener distintos enfrentamientos donde distintos regimientos se van a ver involucrados. Bueno, Baruso estaba en Monte Harriet. Y lo que él cuenta es que, bueno, estaba su sección, estaba su fracción, que es, por así decirlo, como un pelotón, un grupito de soldados, son rodeados por el fuego del enemigo, la mayoría de sus compañeros cae y el resto se repliega. ¿Cuál es el problema? Su superior, su sargento, es herido y no se puede mover. Queda tirado en el piso. Pero queda tirado en el piso, contaba Baruso, al lado de una piedra con 8 o 9 balazos. O sea, estaba hecho un queso gruyère. Le habían dado de todos lados. No se podía mover. Y el cabo, que tenía 23, 24 años en ese momento, en vez de decir, me retiro con el resto de mis compañeros, se queda ahí defendiendo su posición, cuidando a su compañero y a su superior. Entiéndase que según las normas militares, esto ya es una situación que excede tu deber, ¿no? O sea, cuando estás en una situación así, la norma indica, bueno, te tenés que retirar y listo, si hiciste lo que pudiste. Entonces ahí él ya estaba excediendo el deber para el que lo habían adiestrado. No solo eso, sino que él le roba un visor nocturno a un inglés que había abatido, y con eso empieza un proceso de resistencia que dura toda la noche, ¿no? En un momento se queda sin balas, y cuando se queda sin balas dice, bueno, no tengo más balas, sacó el cuchillo que tenía y dijo, vamos a ver cómo morimos. Y mientras tenía el cuchillo, se enfrenta cuerpo a cuerpo con otro enemigo, lo neutraliza, y ahí después de unos segundos, ¿no?, donde los ingleses seguían disparando y él no respondía, empieza a ver cómo él dice, cómo siluetas aparecían en la oscuridad y se le empiezan a acercar. Se le empiezan a acercar, lo tocan y le dicen, terminó Argentina, rendite. Cuando entonces él se rinde, se pone a llorar, se abraza con un británico llorando. Imagínense una situación de mucho estrés, mucha tensión, ¿no? Toda la noche. Y bueno, su compañero al final lo atienden, se lo lleva un médico de campaña inglés, lo ayuda. La cuestión es que al amanecer, los británicos lo obligan a mover todos los cuerpos que él mismo había estado abatiendo la noche anterior. Según los ingleses, en ese combate murieron 5 de ellos. Él dice, yo moví más de 5 cuerpos. Yo moví cerca de 2, 3. Claro. Este hecho, el hecho de decir, bueno, yo voy a sacrificar mi vida por intentar proteger a un compañero mío, algo que repite muy a menudo, no en el ejército, pero que no es una norma, sino que es algo que excede al deber, a él le mereció la Cruz al Heroico Valor en Combate, que es la mayor condecoración que un argentino puede recibir de forma militar. Un caso muy similar, pero que palidece en cuestión a significación, con lo que hizo Poltronerio, Oscar Poltronerio. Oscar Poltronerio era un conscripto. Baruso era un soldado, ¿no? Era un soldado profesional. Poltronerio era un conscripto chaqueño, si no me equivoco, sí, chaqueño, de 18 años, que estaba peleando en el Monte Dos Hermanos. Cuando su unidad es superada, sus compañeros empiezan a retirarse. Y él les dice, pero alguien se tenía que quedar a cubrir el repliegue. Entonces le dice, váyanse ustedes que tienen familia. Yo no tengo hijos, no estoy casado, yo me voy a quedar. Entre sí que no, que un compañero se lo quería llevar igual, que le decían que no, vos estás loco, ¿qué te va a quedar? Él se termina quedando. Armado con una MAC, que es una ametralladora pesada que tiene el ejército, él se queda cubriendo la retirada de sus soldados. En comunicaciones posteriores se descubrió que los británicos pensaron que en ese momento estaban peleando contra todo un batallón entero.
que contaba con 3 ametralladoras pesadas y aproximadamente 50 soldados. Lo único que había ahí era Poltroneri, que iba corriendo de un lado a otro en el medio del monte con su ametralladora, disparando desde distintas posiciones, frenando en seco el avance de todo un batallón de paracaidistas, que era de aproximadamente 600 soldados. Claro. Durante aproximadamente 3 horas. Lo que, a ver, teniendo en cuenta que hubo situaciones de combate donde una fuerza proporcional de Argentina, de 600, eran superados por 600 británicos, remarca o reviste al accionar de Poltroneri un hecho histórico. Aparte de que es el único conscripto vivo en recibir la condecoración de la Cruz del Heroico Valor en Combate. Generalmente la mayoría de los otros conscriptos que lo recibieron fue una cuestión póstuma. Puede haber realizado una hazaña de gran valor y de haber fallecido en el acto. Y para terminar, me parece destacar otra parte de las operaciones, que era la Fuerza Aérea. Algo que no se habla mucho de la Fuerza Aérea es que 55 miembros de la Fuerza Aérea entregaron su vida durante el conflicto de Malvinas. De esos 55, 15 era personal de tierra que muere en los bombardeos a Puerto Argentino al inicio de la guerra, aproximadamente, y 40 eran pilotos. O sea, 40 aviadores argentinos murieron en el medio de las operaciones, lo cual es una tasa de mortalidad altísima. Altísima. Estamos hablando de que los pilotos argentinos no tenían oportunidad en el combate tú a tú contra los cazas británicos por la deficiencia tecnológica. Aún así, ellos realizaban varias operaciones al día para poder darle tiempo a los soldados de tierra destruyendo a la Armada Británica. Y algunos dicen, que hay que estar un poco loco para ser piloto, y ese es el caso de Owen Crippa. Owen Crippa era un piloto argentino que estaba haciendo una patrulla en un avión de entrenamiento. Un avión de entrenamiento son esos aviones que usan para que los pilotos aprendan a volar. Sí. Bueno, cada uno de esos es un avión que vuela 700, 900 kilómetros por hora, o sea, no es supersónico. El tipo estaba en una visión de patrulla y de golpe se choca con toda la flota inglesa. Así, sale de unas nubes y los ve a toda la flota. Cerca de 30 barcos, transporte de tropas, cruceros, el portaaviones, estaba todo ahí. Una persona normal que hubiera hecho media vuelta, irse y a informar. Y sí. Bueno, Crippa se mandó de cabeza entre los aviones, disparándole a una fragata con... Él no tenía armas para sacar barcos, tenía 2 cohetes y un par de ametralladoras. El tipo le empezó a disparar, inutilizó a una fragata que no pudo combatir el resto de la guerra porque le sacó toda la parte de comunicaciones, del radar, de esa percha, y después empezó a volar entre los barcos ingleses disparándole. Los ingleses le disparaban con todo, pero en un momento frenaron porque tenían miedo de darse entre ellos. Y al tiempo que el tipo volaba a 900 kilómetros por hora entre barcos que estaban a 20, 30 metros cada uno, iba en su regazo dibujando en un plano la ubicación de los barcos. Gracias a esos dibujos que él hizo, porque le disparaban de todos lados, se le estaban disparando, él disparaba, esquivaba, mientras tanto dibujaba dónde estaba cada barco. Con esos dibujos que él hizo, la Fuerza Aérea después pudo empezar toda una serie de bombardeos sobre la Bahía San Carlos, que era donde estaba desembarcando la flota, que es lo que los ingleses conocieron como el Callejón de las Bombas. Claro. ¿Por qué el Callejón de las Bombas? Porque los argentinos iban y venían. De esa manera destruimos el Sheffield, el Coventry, atacamos el Invencible. O sea, la Fuerza Aérea hizo un gran trabajo, no alcanzó, pero hizo un gran trabajo con las grandes limitaciones que tenía en ese momento, y hay que reconocerlo. Y yo, lo que a mí me sigue sorprendiendo es que el tipo tenía tiempo para disparar, esquivar y dibujar en un planito, o sea, la sangre fría que hay que tener en estos momentos, y la cuestión de decir, esto no es solamente que yo me salve, sino darle una oportunidad a mi país. Tal cual. Y bueno, la idea era un poco rescatar a estas tres figuras. Tengo entendido que los 3 siguen vivos, ¿no? Son 3 héroes en vida que tiene Argentina y que muchas veces se olvidan, porque, a ver, si bien yo estoy muy a favor de nuestros próceres y de encumbrarlos en nuestras estatuas de bronce, hay que acordarse que hay algunos héroes que están vivitos y coleando y que a veces no reciben
el reconocimiento que merecen. Y estaría bueno que empecemos a valorar los reconocimientos en vida. Y no solamente empezar a valorar a las personas y a sus gestos una vez han muerto. Tal cual. Juancho, un placer, me encanta este tramo de la mañana. La idea es traer estas pequeñas historias, y esto está muy relacionado a lo que pasamos hace poquito en el feriado, y para que también le demos sentido a los feriados, porque si no, pareciera que solamente es un día que no vamos a laburar, y no es eso. Bueno, nosotros vinimos a laburar igual, pero y no es solamente eso, sino que tiene un sentido muchísimo más profundo, y es que está bueno también que se lo demos y que nosotros le demos ese lugar. Nos vamos a encontrar el próximo jueves. Próximo jueves vamos a ver qué traemos. Vamos a tratar de que sean cuestiones correlacionadas con la fecha, o es la idea, y de que, bueno, podamos tener presentes por qué tal día se recuerda tal cosa. Tal cual. Un abrazo enorme, buen fin de semana, que ya llega pronto, rápidamente. Un placer. Chau, Juancho. Juan Cruz Coronel charlando con nosotros. El ritmo de la historia va a estar a cargo de este segmento a partir de ahora, y bueno, obviamente lo va a hacer aquí en la mañana de Ronda PHS.